Hola, muy buenas noches. Bienvenidos el día de hoy, martes 8 de noviembre del 2022. El día de hoy vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para las diferentes especialidades, las diferentes licenciaturas. El día de hoy vamos a continuar con dicho programa viendo dos capítulos en una sesión. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 1 que habla de las cuentas de orden y el capítulo número 2 donde vamos a hablar de lo que son documentos descontados o endosados. Como es una sesión de dos capítulos, vamos a tratar de hacerla lo más dinámica posible sin que esto contravenga la necesidad del curso. Eh, a partir de esta clase, pues ya vamos a utilizar nuestro otro libro, nuestra segunda bibliografía que tenemos ahí en nuestra plataforma. Recuerden que hasta la primera parte del curso y hasta el tema pasado, que hablábamos de los sueldos y salarios y su carga tributaria, vimos el libro, la bibliografía de mi primer curso de contabilidad, Elías Lara Flores, y a partir de esta sesión ya vamos a utilizar el segundo libro o el segundo curso de contabilidad también del autor Elías Lara Flores. Generalmente nosotros siempre empezamos por respeto a los alumnos que se conectan a este, en punto a las 8 de la noche. Vamos a dar inicio, ahorita voy a hacer las presentaciones. También aprovecho para comentarles que esta semana por ahí la actividad va a ser en formato SCORM, que quiere decir que obviamente son cuestionarios autoevaluables. Si alguien está pendiente de evaluar de las tareas en formato este, Moodle, estará evaluándose a más tardar el día de hoy o el día de mañana. ¿Okay? También por ahí hay un foro que se tiene que apoyar, que se tiene que contestar. Creo que habla de documentos descontados o endosados. Le doy la bienvenida a los alumnos que recién se conectan. Mencionábamos que por respeto a las personas siempre iniciamos y sobre todo también para el tutor que probablemente no se le vaya a empalmar la clase, siempre iniciamos en punto de las 8 de la noche. Reitero también que esta sesión va a quedar grabada para aquellos alumnos que no se pudieran conectar y que de alguna u otra manera puedan verla con posterioridad, y la reunión va a estar grabada más tardar o va a estar incorporada a la plataforma más tardar el día de hoy a las 11 de la noche. Por favor, los alumnos que ya se conectaron, si me pueden por favor confirmar si se puede ver la presentación para iniciar con la clase, si son tan amables. Ok, gracias, Rocío. Un segundo. Ok, como comentábamos ahorita, el día de hoy vamos a iniciar con el segundo curso de contabilidad, la bibliografía, el segundo libro que vamos a ver en este curso de contabilidad 2 y que también les va a servir para el curso de contabilidad 3. Ahorita me estoy proyectando el capítulo número 1. Como les comentaba, vamos a ver en esta sesión dos capítulos de este libro. El primer punto o el primer capítulo que vamos a ver va a ser el capítulo número 1, que nos habla de lo que son las cuentas de orden. La vamos a ir mencionando, lo vamos a ver, reitero, como son los temas, tratar de verlos lo más apegados a lo sustancial y lo más relevante que se pueda. Eh, las cuentas de orden es el capítulo que vamos a ver, y el objetivo que tenemos en este capítulo pues no es otra cosa más que conocer el concepto de las cuentas de orden, para qué nos sirven, y hacer un poquito de remembranza de lo que vimos en el curso de contabilidad 1, porque va muy apegado respecto a qué diferencia hay con las cuentas ordinarias dentro de la información financiera. ¿Ok? Obviamente también forman parte de la información financiera, pero ahorita vamos a ver la peculiaridad puntual de estas cuentas de orden. Un segundo. Una disculpa, vamos a comenzar. Como les comentaba, dice que, bueno, como introducción tenemos que para hacer comprensible el objeto y funcionamiento de las cuentas de orden, es necesario conocer la diferencia que existe entre los valores reales y los valores contingentes. ¿Cuáles son los valores reales? Son los valores que afectan o modifican las cuentas de balance, que son las cuentas de activo-pasivo, y que obviamente también son de capital, y los resultados entre ingresos y egresos de la empresa que vienen en el estado de resultados. Recordemos que cuando vimos el curso de contabilidad 1,
todas las cuentas de balance son activo, pasivo y capital, y el capital estaba constituido por las aportaciones de los socios y por la utilidad o pérdida neta que emanaba del estado de resultados. Todo lo que nosotros vemos o todas las afectaciones que hacemos a esas diferentes cuentas de estos dos estados financieros básicos, las conocemos como valores reales o como operaciones eh, que afectan directamente el patrimonio. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el patrimonio o el capital contable es activo menos pasivo es igual a capital. Entonces, si no afectamos alguna de esas cuentas, no estamos afectando directamente el patrimonio. Entonces, los valores reales o las operaciones que vemos dentro de la información financiera del estado de resultados y del balance general son considerados valores reales porque afectan el patrimonio de la empresa. ¿Ok? Ese es para ir nada más mencionando el concepto de lo que vienen siendo valores reales. Tenemos los valores contingentes. ¿Cuáles son aquellos valores contingentes? Es lo contrario de los valores reales. Son aquellos que no afectan o modifican el activo, el pasivo o capital, en tanto que la contingencia subsiste, pues una vez que se realiza se convierten en valores reales. Y aquí hay que mencionar que hay algunas operaciones dentro de estas que afectan estas cuentas de orden que al momento de que nosotros las registramos no nos están afectando directamente el patrimonio, pero posteriormente sí nos lo pueden afectar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y cuáles son los más, cuáles son los conceptos en cómo se agrupan estas cuentas de orden. De hecho, el capítulo 2, cuando veamos ahorita el capítulo 2, que hablemos de los documentos descontados o endosados, también se registran en cuentas de orden. Ahorita vamos a decir el por qué. ¿Ok? Los valores reales, como ya lo mencionamos, se registran en cuentas de activo, pasivo y resultados, en tanto que los valores contingentes se anotan en cuentas de orden y en ellas figurarán mientras subsiste la contingencia. No sé si les comenté en el curso pasado o en este curso cuando vimos el tema de libros de contabilidad, que obviamente dentro de los catálogos de cuentas que administramos o que utilizamos los contadores o que revisan los administradores, tenemos la peculiaridad de que clasificamos o codificamos las cuentas contables generalmente de la siguiente manera. Todas las cuentas que empiezan con un número uno dentro del catálogo de cuentas son cuentas de activo, las cuentas que empiezan con dos son cuentas de pasivo, las cuentas que empiezan con tres son cuentas de capital, las cuatro son cuentas de ingresos, las cinco cuentas de costos, las seis gastos de operación y las siete otros gastos y otros productos. Y las 8 vienen siendo lo que vienen siendo las provisiones de impuestos dentro del estado de resultados, es decir, la PTU y el ICR. Sin embargo, también dentro de esa misma estructura, algunas ocasiones, cuando ponemos alguna cuenta que empieza con 9, es cuando tenemos o utilizamos cuentas de orden. Las cuentas de orden, también ahorita es importante comentar, se presentan como un anexo de algo que pudiera afectar el patrimonio de la empresa, pero que en el momento en que se presentan no afectan dicho patrimonio. Estas cuentas de orden generalmente se presentan en lo que viene siendo al calce del balance general. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, reiterando, las cuentas, los valores reales o las afectaciones contables que afectan nuestro patrimonio de la empresa se registran en valores reales y las que no se registran en cuentas de orden siempre y cuando no afectan el patrimonio. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo. De hecho, los siguientes capítulos que vayamos a ver va muy relacionado con este tema de cuentas de orden. ¿Qué son las cuentas de orden? Son aquellas que se emplean para el registro de operaciones que no afectan o modifican el activo, pasivo o capital contable de la empresa, pero que a pesar de ello es necesario registrar en libros para consignar derechos u obligaciones contingentes que entrañan, que en ellas entrañan con fines de recordatorio o bien para controlar algunos aspectos administrativos. O sea, no afectan, pero sí tenemos que registrarlas para que al momento de que presentemos información financiera o estados financieros al consejo o en la revisión mensual o trimestral que se haga de la información financiera, se comente que puede haber ciertos factores que ahorita no nos dan, no nos están pegando directamente en los resultados o en la situación financiera, pero que más adelante lo pudieran hacer. A las cuentas de orden también se... Buenas noches.
Bueno, el micrófono aquí lo tengo bien, no sé si sea un tema de internet, no sé si alguien más no me escuche de manera correcta. Si alguien más pudiera confirmar si se escucha claro o no. Sí, probablemente Rocío, o Sandra pueda ser un tema del internet. Hay ocasiones en que el internet puede ser aquí local o también puede ser quien está recibiendo la señal. Yo estoy tratando, generalmente la configuración está de manera normal como en otras ocasiones. ¿Ok? Sí, sí está claro, ¿verdad, Rocío? Ok. Bueno, es que ya me comenta otro alumno que se ve bien. Ok, vamos a continuar. Aclarando que en dado caso de que no se, digo, y entiendo que el tiempo es invaluable, ¿va? Y también ustedes tienen sus obligaciones, en dado caso de que no pudieran en esta ocasión escucharla bien, pues técnicamente se va a quedar grabado el video para alguna situación puntual que ustedes pudieran tener. A las cuentas de orden también se les denomina con otros nombres. Generalmente se les conoce como cuentas de orden, pero también se les llama cuentas de movimiento compensado, cuentas de saldo compensado, cuentas de saldos correlativos, porque están correlacionados, ahorita vamos a ver por qué, cuentas memorándum o cuentas de registro, pero reitero, el nombre común para este tipo de cuentas es denominado cuentas de orden. ¿Cuándo deben establecerse cuentas de orden o cuándo dentro de nuestra contabilidad tenemos que utilizar el registro de estas cuentas de orden o qué tenemos que registrar en estas cuentas de orden? Dice, para registrar valores y bienes que se reciben, bienes ajenos, esto es muy importante que se reciban. Por ejemplo, las mercancías que nos encomiendan para su venta percibiendo a cambio una cuota o comisión. Esto es bien, bien común. Cuando veamos en las siguientes clases vamos a ver el capítulo 3 y 4 que habla de la mercancía en consignación y la mercancía en comisión. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que nosotros seamos, a lo mejor lo quiero poner en un concepto así que se pueda. Vamos a suponer que somos la tienda Sears. Vamos a hablar de un ejemplo, Liverpool, como le quieran poner. Nosotros recibimos por parte de los proveedores de los perfumes, voy a poner el ejemplo de los perfumes, cierta cantidad de mercancía y probablemente, ahí sí no sé, pero lo voy a poner así como un ejemplo muy, muy puntual. Nosotros como Liverpool compramos o contratamos a un comisionista para que vende sus perfumes. Esa mercancía que a nosotros nos ingresa a nuestro almacén, no es una mercancía porque nos la está dando el proveedor para venderla, pero no es parte de nuestra mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que lo venda va a recibir una comisión. Vamos a suponer que la comisión la reciba Liverpool. ¿Qué se tiene que registrar? Se tiene que registrar en cuentas de orden esa mercancía. No la podemos registrar como, como parte de nuestro inventario porque ya estaríamos afectando el patrimonio de la empresa o la cuenta de activo. Más sin embargo, suponiendo que vendamos esa mercancía, el proveedor que nos la suministró, pues obviamente nos va a pagar una comisión y ahí sí ya la tendríamos que quitar y tenemos que realizar un asiento contable para registrar el valor de la comisión más el IVA y ya nos está afectando nuestras cuentas de resultados y nuestras cuentas de balance. Entonces, ese es un ejemplo en el cual se establecen cuentas de orden para registrar valores y bienes ajenos que se reciban y por el cual que lo tenemos que vender y obviamente vamos a recibir una comisión. Para registrar también derechos y obligaciones contingentes, tales como primas sobre contratos de seguro que la empresa ha pagado y por los cuales adquiere el derecho de proteger sus bienes por cierta cantidad durante determinado tiempo. Documentos que la empresa endosa por los cuales adquiere una responsabilidad contingente que se convertirá en real si el girador o principal responsable no liquide el valor de los documentos. Y aquí lo voy a poner como ejemplo de lo que vamos a ver en el capítulo 2. Los documentos descontados o endosados. Vamos a suponer que nosotros dentro de nuestras cuentas de activo tenemos un documento por cobrar. Esto es muy común en los factorajes o en los pagarés y nosotros necesitamos de hacernos de recursos. Ahorita de hecho vamos a poner un ejemplo en el siguiente capítulo para poder, vamos a suponer que tengamos, no sé, vamos a poner el ejemplo del factoraje financiero, que yo tengo una cuenta por cobrar y quiero hablar un ejemplo de
una factura que mi cliente me la va a pagar a 45 días. Esto es muy común en los contratos que se hacen con las empresas de gobierno, porque el gobierno generalmente te paga, te da un contrato para un suministro de un bien y te paga 40, 30 días. Pero yo no me puedo esperar 30 días para recuperar ese dinero porque necesito liquidez para poder hacer frente a mis compromisos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo ese documento, esa cuenta por cobrar, se la endoso a un tercero, que en este caso es un intermediario financiero avalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y todo lo que representa ese tipo de operaciones dentro del sistema financiero nacional. Y yo, al momento que endoso ese documento, pues yo se lo voy a endosar, por ejemplo, a Banco B por más. Y le digo, ¿sabes qué? El proveedor, el cliente me debe 100,000 pesos. Entonces el banco dice, ok, yo te voy a adelantar el dinero, nada más que te voy a cobrar una comisión. Entonces vamos a decir que los 100,000 pesos, el cliente el intermediario me va a depositar 99. Y obviamente, pues la ganancia, cuando él le cobre a la persona que me debía a mí, su ganancia va a ser de 1,000 pesos. Nosotros hacemos el asiento contable dentro del patrimonio de las cuentas de balance, cargando a bancos con crédito a deudores diversos. Más sin embargo, tenemos que hacer otro asiento contable dentro de las cuentas de orden para decir que existe un compromiso de que endosamos un documento, porque si checamos el capítulo 2 tendríamos que ver que nosotros somos responsables de un documento endosado, perdón, o endosado, según sea el caso, desde el momento en que lo suscribimos, lo firmamos, pero somos corresponsables de que la persona que me debía a mí le pague a la persona a la que yo le endosé ese documento. Entonces, ahí se hace un asiento y cuando se presenta la información financiera, si en ese momento todavía existe la contingencia o la corresponsabilidad de ese documento, lo registramos dentro de cuentas de orden. Las cuentas de orden se presentan al calce del balance general. Si checamos el capítulo 1, ahí viene como valores contingentes, valores ajenos, y creo que hay otro concepto que ahorita vamos a mencionar. Entonces, es importante registrarlo ahí para decir, ok, ya dentro de nuestro balance general no tenemos ese documento por cobrar, pero sí tenemos la corresponsabilidad, al menos en cuenta de orden, de que si el día de mañana la persona a la que le endosamos el cheque no puede, o el documento, perdón, le endosamos ese documento para que posteriormente lo cobrara, somos corresponsables de esa operación. Es por eso que se les llama valores contingentes y permanecen ahí. Si el día de mañana por ejemplo, si suponiendo que la factura era de Pemex, Pemex le paga al intermediario financiero, en ese momento cancelamos, hacemos el asiento inverso y se borra ya dentro de las cuentas de orden ese movimiento. Es nada más como efectos de recordatorio. ¿Ok? Continuamos. Para registrar la emisión de nuevos valores cuyo pago se tenga que hacer en efectivo o por compensación de servicios, como los casos de emisión de billetes del banco, emisión de billetes de lotería, emisión de bonos, planillas, boletos de compañía de transporte, etcétera. Para registrar operaciones por duplicado con el objeto de control desde otro punto de vista, por ejemplo, la depreciación de los bienes del activo fijo, se registra tasa diferente de la que marca la ley sobre la renta para controlar tanto el precio del costo real como el precio alzado de mercancías en consignación. Aquí son ejemplos, cuando hablamos de operaciones en duplicado, es para nada más darle un efecto de decir cómo nos hubiera afectado dentro de nuestro patrimonio si hubiéramos hecho un registro de manera diferente. O decir, ¿sabes qué? Yo lo afecté de esta manera, con un porcentaje mayor, pero la diferencia te la estoy poniendo en una cuenta de orden nada más para en un momento dado yo tener ese control, ¿ok? Pero ese es un tema que también ya vimos en lo que viene siendo el capítulo 1 cuando hablamos de los conceptos de depreciación. ¿Cómo se clasifican las cuentas de orden? Teniendo en base los cuatro casos que mencionamos, se registran para su presentación en el balance general. Ojo, es activo, pasivo, capital. En dado caso que hubiera cuentas de orden, se presentan en el calce después de que firmen dentro de estos conceptos del activo es igual a pasivo más capital, y luego dice cuentas de orden y vienes esos tres conceptos. Generalmente las cuentas de orden son valores ajenos, valores contingentes y valores de registro. Valores ajenos como lo de las mercancías en comisión, valores contingentes como la emisión, cuentas de registro para efectos de administración, como el caso de la duplicación para efectos de un mejor control. Pero también es bien importante que cuando pongamos un valor real,
Ahorita vamos a ver qué características tienen las cuentas de orden. Una cuenta de orden siempre tiene un cargo y un abono, o sea, su saldo siempre va a estar compensado. No es que tengamos, es nada más para efectos de registro, porque recordemos que no afecta nuestro patrimonio, ¿ok? Valores ajenos, este grupo lo forma el importe de los valores de los valores y bienes ajenos que se reciben, los valores contingentes. Un segundito, por favor. Una disculpa. Los valores contingentes, a este grupo lo forma el importe de los derechos y obligaciones contingentes, así como la emisión de obligaciones. Cuentas de registro lo forma el importe total de las operaciones en las cuales ya sentadas su registro se duplica para efectos de control y darle un enfoque o un punto de vista distinto. Para facilitar su movimiento e interpretación, las cuentas de orden se clasifican teniendo por base las mismas reglas que rigen las cuentas de activo, pasivo y capital, y resultan los siguientes grupos: cuentas de orden de activo, cuentas de orden de pasivo, cuentas de orden de resultados, deudores cuando son egresos y acreedores cuando son ingresos. Los nombres o títulos o qué nomenclatura o cómo se debe de clasificar o qué se le debe de poner a las cuentas de orden deben dar una idea clara y precisa de las operaciones que en ellas se registran con el objeto de interpretar fácilmente su objeto y movimiento. Teniendo en consideración que las cuentas de orden se llevan con arreglo al mismo sistema de la contabilidad de la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono, invariablemente deben establecerse grupos de dos, una de la cual la primera es deudora y la segunda es acreedora. Y el nombre que le pongamos, que se le asigne a la cuenta, debe ser distinto al de la acreedora, pero siempre y cuando tengan una similitud. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los valores ajenos. Tenemos mercancías en comisión y consignaciones recibidas. Un ejemplo, vamos a suponer que nosotros recibamos 100,000 pesos de mercancía por la cual vamos a recibir una comisión. Mercancías en comisión nosotros la tenemos que registrar en cuentas de orden en nuestra contabilidad. Tenemos que hacer un asiento de cargo a mercancías en consignación por 100,000 pesos con un abono o con un crédito a consignaciones recibidas por los mismos 100,000 pesos, una deudora y otra acreedora. Si se fijan, es muy parecido, pero debe de ser distinto, pero debe dar una relación de qué es lo que estamos registrando. Suponiendo que vendamos esos 100,000 pesos de mercancía en el mes, le cargamos a la cuenta de consignaciones recibidas para cancelarla porque es acreedora y le abonamos a la cuenta de mercancías en comisión que es deudora para cancelarla por los mismos 100,000 pesos y ahora sí ya no aparecerían saldos en las cuentas de orden. Y ya ahora sí, como ya se subsiste, ya pasó la contingencia o ya no tenemos ese valor ajeno y cobramos la comisión, ahora sí afectamos el patrimonio cargándole a bancos con crédito a ventas o ingresos por comisión e IVA por cobrar. ¿Ok? Ahí ya sí afectaríamos, pero ya cuando ya hayamos realizado ese valor ajeno. En el caso de los documentos descontados o endosados, por ejemplo, yo tengo un documento endosado contra endoso de documentos, el ejemplo que les ponía ahorita, o documentos descontados y descuento de documentos. Yo ya lo cobré, pero también significa que lo tengo que endosar. Si el día de mañana, que ya lo endosé, perdón, si el día de mañana el tercero que me debía a mí, pues obviamente ya le liquida a la persona a la que yo le endosé el documento. En ese momento yo hago cargo a endoso de documentos con abono a documentos endosados dentro de las mismas cuentas de orden para que se liquiden. ¿Ok? Después tenemos el movimiento de las cuentas de orden. Debido a que se establece en grupo de dos, las cuales la primera es deudora y la segunda acreedora, su movimiento es compensado y sus saldos son iguales. No puede ser. Recordemos que esa es la regla de la partida doble, aunque de naturaleza contraria, es a un deudor y la correlativa o cuenta acreedora. Existen dos procedimientos para registrar el movimiento de las cuentas de orden: el directo o paralelo o el cruzado. El movimiento directo paralelo, el movimiento de las cuentas de orden es directo o paralelo cuando en un asiento tanto la cuenta deudora como la cuenta acreedora son de orden sin intervenir cuentas de balance, es decir, que ahí no estamos todavía afectando, como el caso de los documentos endosados y endoso de documentos. Y un movimiento cruzado es el movimiento de las cuentas de orden, es así
cuando intervienen como deudor una cuenta de orden y como acreedor una de balance de resultados, y cuando en otro asiento aparezca como acreedor una cuenta de orden y como deudor una de balance de resultados. Después del segundo asiento, las cuentas de orden deberán de arrojar los mismos saldos, reiterando que es la regla de la partida doble. Generalmente, ¿dónde se presentan las cuentas de orden? Las cuentas de orden se presentan al calce del balance general, ya lo comentamos ahorita, debajo de la suma del activo y del pasivo más capital, indicando las de saldo deudor, no así las acreedoras, debido a que su saldo es el mismo, porque están compensados, por eso se llaman también cuentas compensadas, y pues obviamente sus saldos son numéricamente iguales, como lo menciona aquí. Por ejemplo, en este caso tenemos, si se fijan aquí tenemos, suponiendo que este fuera un balance general, aquí está la suma del activo y la suma del pasivo y capital, nos da las mismas cantidades, y tenemos nuestras cuentas de orden, tenemos en valores ajenos 135,000 pesos de mercancías en comisión, tenemos en valores contingentes 575,000 pesos, que unos son documentos descontados y otros seguros en vigor, y cuentas de registro como el activo depreciable, que ya lo vimos en ejemplo de 190, y el total de nuestras cuentas de orden es de 900. Cuando los documentos ya se realicen por parte de quien le endosamos el documento o los cobre, cuando esto nomás lo tenemos como registro y cuando esto lo vendamos, pues obviamente esto ya no va a aparecer, pero si se fijan están al calce y no afectan el patrimonio hasta que no se realicen en dado caso de que se tengan que realizar. Ya mencionamos que esta es la forma en la que se presentan, y la más generalizada es ponerlo con los tres conceptos, que es valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro. Aquí ya esa manera de resumen, 135, 575 y 190. Y reitero, no le vamos a poner documentos endosados, endoso de documentos, porque es el mismo saldo. Y obviamente van a subsistir ahí como un recordatorio, como una forma de registro, o para mencionar que está en nuestra propiedad un valor ajeno, pero que no afecta nuestro capital contable. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda de este tema para continuar rápidamente con el capítulo número 2, que vamos a hablar de los documentos descontados o endosados. No hay ningún comentario. Vamos entonces a continuar con la siguiente presentación. Ok, como comentamos, siguiendo lo que viene siendo el programa de nuestro curso, el día de hoy vamos a ver, ya vimos el capítulo número 1 que habla de las cuentas de orden. Vamos a ver el capítulo 2 de lo que vienen siendo los documentos descontados o endosados. Obviamente nuestro objetivo es que conozcamos la importancia que tiene el endoso de documentos dentro de lo que vienen siendo las actividades comerciales o dentro de las operaciones financieras de una empresa, y en sí dentro de la economía y del ámbito empresarial dentro de las operaciones que en ella existen. ¿Qué es un título de crédito? El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que regula todas las operaciones de crédito dentro de nuestro país, define los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Es decir, se trata de documentos que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo. Esto significa que cada tenedor de un documento tiene un derecho propio, sin importar quién lo haya tenido antes. Para ejecutar estos derechos solamente es cuestión de tener los documentos, y dentro de las operaciones o de todos aquellos títulos de crédito que tenemos en lo que viene siendo las operaciones, existen varios como los pagarés, existe la letra de cambio, existe el cheque, las facturas, que aunque las facturas son como tal un documento que nos respalda una operación financiera de una operación a crédito con un cliente, suponiendo que no nos la haya liquidado. Anteriormente, cuando todas las facturas no eran electrónicas, venía una leyenda que decía en la parte de abajo: debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la compañía, a favor de la compañía X, la cantidad que en esta se suscribe. Eso también es un título de crédito, porque aunque como tal no nos están firmando nada, sí representa la generación de una operación comercial. ¿Okay? La existencia del crédito comercial se debe en gran parte al descuento de los títulos de crédito, como las letras de cambio y los pagarés.
Ya que la empresa, para poder hacerse de recursos, no necesita esperar hasta el vencimiento para cobrarlos a sus clientes, sino únicamente descontarlos en una institución de crédito o un particular, recibiendo inmediatamente el líquido producto, o sea, el valor nominal menos el descuento. Ya no nos ha dicho, oye, que esto también quiero hacer una aclaración, o sea, en la práctica, aquí nos dice la literatura que esto se tiene que hacer con una institución financiera, sí. Se puede hacer con un particular, sí. Nada más que obviamente al hacerlo con un particular, como estamos hablando de una empresa, a veces es un poquito complicado y tenemos que tener un poquito más de control en cuanto al endoso de documentos y que a la persona que se lo vayamos a endosar esté al corriente de sus obligaciones fiscales dentro de, es una persona que tenga una opinión positiva desde el punto de vista financiero, pero generalmente esto se hace con instituciones financieras, que en este caso pues, son todas las que conforman el sistema financiero nacional. ¿Qué es el valor nominal? El valor nominal es el valor que contiene el documento escrito para ser pagado en la fecha de vencimiento. Vamos a suponer que sea una factura o que sea un pagaré que diga Israel deberá pagar a la empresa fulana de tal la cantidad de 100,000 pesos a más tardar el día 30 de noviembre del 2022. El valor nominal son los 30,000 pesos porque ese es lo que tiene impreso el valor de ese documento. ¿Qué es el descuento? Es el interés, la comisión o el cobro de ambos que las instituciones de crédito o un particular rebajan el valor nominal de los documentos no vencidos que la empresa les transmite en propiedad. El descuento se calcula sobre el valor nominal de los documentos y los días que hay entre la fecha que se lleva a cabo el descuento y la del vencimiento de los mismos. Además, las instituciones financieras acostumbran cobrar una comisión por este tipo de operaciones. Aquí les voy a ser muy puntual. Aquí vamos a hablar de un documento descontado, no de un documento endosado. Reitero, vamos a poner el mismo ejemplo. Supongamos que nos dedicamos a la compra y venta de laptops y la CFE o Pemex nos pide que nosotros le estemos suministrando 20 computadoras al mes. Entonces nosotros vamos a decir, pero suponiendo que sea Pemex, nos dicen más que al momento que tú me presentes las computadoras, yo les doy entrada, recibo factura y a partir de que todo esté correcto, que se cumplan con las características de acuerdo al contrato, a lo que yo te pedí, a partir de que recibo la factura, yo te voy a pagar a 45 días. Vamos a suponer que el Pemex recibe el 1 de noviembre esas computadoras y obviamente nosotros presentamos nuestra factura a cobro. Pemex nos va a pagar hasta el 15 de diciembre esa factura. Entonces, pues a lo mejor nosotros dentro de nuestros cálculos de costo, de cómo le vendimos las computadoras a Pemex, pues ya tenemos considerado ese costo financiero del factoraje. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros como empresa le podemos decir, no sé, a Banorte o a Banco Base o a Ver por Más o en su caso también a Nafinsa, Nacional Financiera, a través del sistema de cadenas productivas, que es un apoyo del gobierno federal para todas aquellas empresas que quieran hacerse de recursos de manera inmediata sobre los documentos que tengan a su favor. Nosotros le decimos, vamos a decir a Nafinsa, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una factura por cobrar con Pemex, de lo cual vuelvo a poner el ejemplo, son 100,000 pesos masivas, son 116,000 pesos por esas computadoras. Yo no me puedo esperar hasta el 45 de diciembre, te la endoso a ti banco o a ti Nafinsa para que tú le cobres a él. Y Nafinsa dice, ok, sin problema, nada más que yo te voy a cobrar un descuento porque esa es mi utilidad, porque hay que recordar que el dinero tiene un costo. Entonces, si a ti se te vence hasta el 15 de diciembre y yo voy con Nafinsa el día 15 de noviembre, yo voy a cobrar 30 días antes esa factura. Entonces, ahí es ese descuento o lo que nos va a cobrar Nafinsa por pagárnoslo 30 días antes. Y aquí viene cómo se calcula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya no lo paga y ahora Nafinsa se va a encargar de cobrarle directamente a Pemex. Ahí hay una serie reitero, de software y de cadena, de procedimientos que se hacen, pero en términos generales ese es el concepto. Entonces, en nuestra contabilidad, volviendo al tema del capítulo número 1, tenemos que registrar una cuenta de orden, porque ya no vamos a tener esa factura pendiente de cobro que afecta a nuestro patrimonio, porque al momento que Pemex no la paga,
pues vamos a afectar cargándole a bancos con crédito a clientes y hacer la afectación de la comisión bancaria, de la utilidad, del IVA, o también de lo que viene siendo la comisión en dado caso de que no la cobren, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero tenemos que registrar que tenemos un compromiso o una correlación porque endosamos un documento y eso se va a ver reflejado en nuestra contabilidad en, en valores contingentes dentro de cuentas de orden. ¿Okay? Por eso les decía que estaba muy relacionado el tema. ¿Y cuál es el valor actual o real de un documento, de un título de crédito? Pues es el valor del documento en la fecha que se descuenta, o sea, el valor nominal menos el descuento que nos genera el poder realizar dicho endoso. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos, dice, se descuenta en el banco una letra de cambio por un valor de 3,000 pesos. Vamos a suponer que es una factura o el X. 15 días antes de vencer, por lo cual la institución financiera nos cobra un interés del 1% mensual y además descuenta una comisión de 3 pesos, una comisión de cobro por 3 pesos. El líquido o producto valor real, o sea, el valor del documento menos el descuento y la comisión, lo abonó a la cuenta de cheques del endosante, que es nuestra empresa o quien le estamos cediendo los derechos sobre ese documento. ¿Cómo se calcula el interés? Es el valor nominal por la tasa por el tiempo sobre 30. En este caso, 30 pues son los meses del que tiene, los días que tiene el mes. Si sustituimos los valores, es el valor nominal de 3,000 por la tasa que es el 0.01 mensual por los 15 días, que esos 15 días es el tiempo que está cobrando con antelación o que estamos endosando con anterior, hasta antes de su fecha de vencimiento dicho documento, nos va a dar 450 sobre 30, tenemos unos intereses del 15%, o más bien dicho de 15 pesos. Si tenemos el valor nominal de 3,000 menos el descuento, que en este caso el descuento es de 15, es la comisión, no la comisión, el interés que nos están cobrando, más una comisión que también nos están cobrando por el descuento, es de 18 pesos, más ese interés que son 20.88. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a recibir líquidamente en nuestra cuenta 2,979.12, ¿ok? Ya registrando, si lo hacemos desde el punto de vista contable, tendremos que cargar a bancos la cantidad de 2,979.12, cargarle a gastos financieros a la cantidad de intereses y de comisiones bancarias 15 y 3 pesos, a la cantidad de IVA acreditable 2.88, con abono documentos por cobrar por los 3,000 y ya quedarían los saldos iguales. Pero dentro, aparte de nuestro registro para cancelar ese documento que afecte el patrimonio y que ya cobramos con antelación y que ya estamos haciendo la afectación de los intereses y de las comisiones, etcétera, tenemos que hacer otro asiento que les comentaba ahorita, cargándole a de documentos de descontados contra endoso de documentos, pero por el valor de 3,000 pesos. ¿Por qué no 2,979? Porque lo que va a cobrar en este caso la institución financiera no son 2,979, va a cobrar 3,000. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esto nos depositó a nosotros, pero esta fue su ganancia, ¿ok? Entonces también es importante saber cuál es el valor que se tiene que registrar en las cuentas de orden, que en este caso es de 3,000 pesos, ¿ok? Al descontar una letra de cambio pagaré se requiere la existencia del endoso que transmita la propiedad a la institución de crédito o particular los documentos cedidos por el endosante o cedente. De acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endosante, o sea, la persona que transmite un documento de crédito, responde solidariamente del pago del documento. Su responsabilidad cesa hasta el momento que tenga conocimiento de que el documento ha sido cobrado, que es lo que yo les mencionaba. En el momento que ya nosotros sepamos que Nafinsa cobró a Pemex esos 3,000 pesos, en ese momento hacemos la afectación. Volvemos al ejemplo, el 15 de noviembre lo cobramos, pero el 30 de noviembre nosotros presentamos información financiera, ahí tenemos que registrar esos 3,000 pesos dentro de valores contingentes en el balance general, en el calce, porque no afectan el patrimonio, pero sí hacen referencia a que estamos de manera solidaria obligados a responder en dado caso de que Pemex no pague. Como el vencimiento es el 15 de diciembre, si todo sale bien, pues a lo mejor al 31 de diciembre, si ya no tenemos operaciones, ya no debe de aparecer porque ya supimos que se cobró ese documento y en ese momento hacemos la reversa.
endoso de documentos contra documentos endosados por los 3,000 pesos, y en la siguiente presentación de información financiera dentro de las cuentas de orden ya no nos debe de aparecer esa contingencia o esa corresponsabilidad que tenemos por el endoso del documento. ¿Okay? Entonces, si se fijan, los documentos endosados o descontados forman parte del crédito comercial, los regula la ley de títulos y operaciones de crédito, son muy común o más común de lo que pudiera pensarse dentro de las operaciones financieras de las empresas. Hay que recordar que el crédito comercial como tal existe, pero a veces las empresas, y sobre todo en estos tiempos en los que tenemos que tener un mayor grado de liquidez para poder hacer frente a nuestros compromisos, y hay que recordar que el dinero es el aceite o la sangre de la economía, el aceite en el caso de los carros y la sangre en el caso del cuerpo humano de toda economía para que fluya de manera constante. Entonces, no, las empresas no se pueden esperar. Entonces, existe este tipo de operaciones que tenemos que tener, que podemos aprovechar, pero que tenemos que tener bien controladas, y la forma de registrar es como ya la comentamos. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo por parte del capítulo número 2. Haciendo una recapitulación muy rápida, vimos cuentas de orden, valores reales, valores ajenos, valores contingentes, valores de registro. Las cuentas de orden son todas aquellas cuentas que no afectan el patrimonio de la empresa, que se tienen como una forma de recordatorio, de corresponsabilidad, o para hacernos saber que tenemos dentro de nuestro haber valores ajenos, pero que no forman parte, reitero, de nuestro patrimonio. Existen dos métodos, método directo y método cruzado. Generalmente se utilizan, reitero, como un recordatorio. En el caso de las cuentas de orden, la nomenclatura que se le debe dar a estas cuentas de orden debe de ser, si no igual, pero sí similar, de alguna manera similar, y que den un recordatorio de qué operaciones se están registrando o para qué las estamos registrando. En el caso del capítulo 2, los documentos descontados, como ya los vimos, endosados, son para poder hacernos de recursos a través del crédito, que cuando existe un crédito comercial y tenemos la necesidad de hacernos recursos de manera rápida dentro de lo que marcan los estatutos crediticios, podemos hacer los endosos, podemos hacerlo a través de un particular o de una institución financiera, pero que generalmente es a través de una institución financiera para hacernos de recursos, bajo el entendido que tenemos que pagar, que absorber un descuento, una comisión, un interés por esa operación, y que somos corresponsables de esos endosos o de la cesión de esos derechos sobre esos documentos de los cuales somos tenedores, y que tenemos que registrar en cuentas de orden esos documentos descontados endosados hasta que tengamos conocimiento de que han sido liquidados por el tercero, el que originalmente nos debía esa cantidad o ese recurso. ¿Okay? Y bueno, con eso terminaríamos la sesión del día de hoy, donde ya vimos esos dos capítulos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, sino para ya dar por terminada la sesión del día de hoy. ¿Algún comentario, alguna duda? Bueno, entiendo entonces que no existe ninguna duda. Les agradezco su atención a la sesión del día de hoy. Sí me gustaría que participáramos un poquito más en dado caso que existiesen, y si no, nuevamente me reitero a sus órdenes a través del botón contacta a tu tutor por si les llegó a quedar alguna inquietud. Les encargo mucho su tarea de esta semana, que ya como les comenté al principio de la sesión, es a través de un formato SCORM o cuestionario autoevaluable, y también el foro que habla de lo que son los documentos descontados o endosados. Estas dos tareas tienen como fecha límite de entrega el próximo 13 de noviembre a las 23:55 para que por favor procedan a realizarlas. Les agradezco mucho su atención y nos veríamos el próximo 14 de noviembre, 15 de noviembre, perdón, a las 8 horas con el siguiente tema que estará disponible en la plataforma. Muchas gracias y buenas noches.